Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy día hablamos con el ex agente doble entre los órganos de seguridad del Estado cubano y la CIA, actualmente profesor universitario y escritor Raúl Capote. Señor Capote, muchísimas gracias por concedernos esa entrevista. Yo quería empezar nuestra conversación con su historia personal. Usted durante mucho tiempo trabajó como agente infiltrado en las filas de la CIA, pero ¿puede relatarnos cómo llegó a ser reclutado por ese servicio de inteligencia de Estados Unidos? Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de contar esta historia, ¿no? Bueno, yo comencé el trabajo de acercamiento de los norteamericanos, de los estadounidenses, a mí comenzó bien temprano. Yo era dirigente de una organización juvenil de artistas y escritores que se llama Asociación Hermanos Saiz. Y en cuanto empieza a funcionar el proyecto de la Asociación Hermanos Saiz en la ciudad, tenemos una sede, comenzamos a dar actividades, comienzan a acercarse a nosotros personas, supuestamente profesores de universidades norteamericanas, profesores de algunas universidades europeas, representantes de ONG, que según nos planteaban venían dispuestos a ayudarnos a nosotros, a colaborar con nosotros, a financiarnos proyectos, a lograr de alguna manera hacer realidad los sueños que nosotros teníamos como organización juvenil. Lo que sucede es que en la medida que eso comenzó a materializarse de alguna forma, que empezaron a tener contacto con nosotros, empezaron a condicionar la ayuda casi de inmediato. Nosotros vamos a apoyar un proyecto relacionado con las artes plásticas, pero nosotros queremos que el tipo de arte que ustedes potencien sea un arte que sea contestatario, un arte donde aparezca una crítica a la revolución y al socialismo cubano. Y así con todas las manifestaciones artísticas. Nosotros inicialmente rechazamos las propuestas que ellos nos hacían. Cuando empezaron a condicionarlas no nos gustó. Sin embargo, no sé por qué se interesaron en mí a pesar de eso. O sea, a pesar de que yo era el líder de ese grupo y que los estábamos rechazando, no sé por qué les llamó la atención personalmente mi caso, ¿no? Y continuaron, o sea, fue un proceso que duró muchísimos años, o sea, me venían a ver. Y en esa época, la seguridad del Estado cubano, antes que yo hiciera contacto con el primer enemigo, con el primer representante de la CIA, que después supe que toda esa gente que venía no era necesariamente miembros de organizaciones no gubernamentales, eran oficiales de la CIA, pues la seguridad me propuso en esa época la posibilidad de que yo me convirtiera en agente de la seguridad cubana y que yo penetrara entonces el trabajo de la CIA. Me explicaron, bueno, lo que eso significaba, la importancia que tenía por lo que el enemigo iba a tratar de hacer con el mundo artístico y con todo aquel grupo juvenil, y yo acepté. Y nos dimos la tarea todo el tiempo, desde ese momento, de tratar de conocer cuáles eran los planes que la CIA tenía hacia los jóvenes artistas cubanos principalmente. Esa fue mi primera línea de trabajo. Entonces, ¿qué propósitos, tareas le plantearon los instructores de la CIA? En un primer momento estuvieron dirigidas fundamentalmente a este mundo del arte, al intento de crear corrientes artísticas que fueran muy críticas de la revolución y sobre todo a crear movimientos artísticos ya con más categoría, con más tamaño, que pudieran en un momento determinado constituir una fuerza nueva, de nuevo tipo, para enfrentar la revolución. Por eso es que cuando yo ya en La Habana entro a trabajar en la universidad, después que termino el trabajo con el sindicato, las tareas empiezan a volverse más complejas. Y el trabajo que la CIA realiza conmigo es mucho más intenso, mucho más interesante. Ahí entra, en un primer momento, entra la sección de intereses de Estados Unidos con una señora, Kelly Kelderling, que Kelly Kelderling fue jefa de prensa y cultura de la CINA. Ella es muy conocida porque es la encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que fue expulsada no hace mucho por el gobierno venezolano por realizar actividades en Venezuela muy similares a las que estaba haciendo aquí en Cuba. Es una persona muy inteligente, muy preparada, y esa es su especialidad. O sea, en Venezuela estaba haciendo un trabajo muy similar. ¿Y Kelly Catering, cómo influía específicamente en su trabajo para la CIA? Tenía una opinión muy mala de la contrarrevolución tradicional cubana. Y una de las primeras tareas que ella me va a dar va a ser crear una agencia literaria. Y uno lo ve así y dice, bueno, positivo, o sea, una agencia literaria que represente escritores, muy bueno, porque tú vas a obtener un grupo de escritores que tú vas a facilitarle la posibilidad de publicar libros.
y vas a ponerlo en contacto con editoriales norteamericanas, con editoriales europeas. Perfecto. Y la idea era esa. O sea, ella me decía, cuando tú crees la agencia literaria con apoyo nuestro, nosotros te vamos a financiar, te vamos a dar todo el dinero necesario para que eso funcione bien a través de una ONG que ya conocerás posteriormente. La ONG que entró en contacto conmigo es la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que la dirigía en ese momento el Proyecto Cuba, un señor llamado Mark Wastenheim. Mark Wastenheim debía entrar en contacto conmigo y ocuparse del financiamiento de esta organización, de esta agencia literaria que yo debía echar a andar, junto con el apoyo de una especie de sucursal que la CIA y la USAID tienen en México, que es enmascarada con industrias de libros, con producciones de libros para la educación. O sea, para nada es una estructura abierta ni conocida. Y esa gente se iba a encargar de la asesoría técnica y del financiamiento monetario. La idea era identificar a los líderes, y esa va a ser la base de una organización posterior que nosotros pensamos crear. Entonces se puede afirmar que estas ONGs norteamericanas como USAID fueron utilizados para canalizar los fondos para financiar la agenda oculta de la CIA. Sí, la USAID y la Fundación Panamericana para el Desarrollo fueron las organizaciones que la CIA destinó para que se ocuparan de todo el financiamiento y la asesoría técnica de lo que se iba a hacer con la agencia literaria, incluso de crear una página web. Fíjate que después lo amplían. Ellos hablaron primero de crear una agencia literaria y después se les ocurrió que la agencia fuera artística en general, no solamente literaria, sino que yo representara a artistas plásticos, representara a teatristas, porque eso le iba a permitir que más gente se vinculara al trabajo que yo estaba realizando y por lo tanto iba a tener una base de datos importantísima de lo que estaba sucediendo en el mundo intelectual cubano y de posible gente con las cuales ellos podían trabajar. Ya después, ya en el año 2005, cuando yo me convierto en un agente de la CIA, que me recluta especialmente un veterano oficial de la CIA que se llama René Greenwald, y ya mi trabajo con René va encaminado a un plan que la CIA elabora para Cuba, que fue el proyecto Génesis. Que Génesis va a ser el proyecto principal con el que yo voy a trabajar para la CIA. Génesis es un proyecto bien pensado, bien calculado, porque por una parte tenía el plan de preparar líderes en la universidad, formar líderes en la universidad, de una manera muy similar a como lo estaban haciendo en Venezuela. Porque ellos estaban preparando en las universidades venezolanas, enviaban estudiantes con planes de becas para formarse en diferentes lugares en Europa, sobre todo para prepararse como activistas para la estrategia del golpe suave. Y esa gente recibía cursos de organizaciones como Oxford. Y también ahí estaba el financiamiento del Instituto Republicano Internacional, el Instituto Albert Einstein, que estaban poniendo su dinero también para esa preparación. Entonces, un plan muy similar a ese que estaban haciendo en Venezuela, casi simultáneamente. La idea era crear un plan de becas para estudiantes cubanos, estudiantes universitarios cubanos. ¿Cuál era la idea? ¿Qué iba a pasar con esos jóvenes? Una vez que se prepararan en cursos de 3 meses, 6 meses y 1 año en Estados Unidos, América Latina y Europa. Bueno, cuando regresaran a la universidad de nuevo, cuando regresaran a las universidades cubanas, deberían convertirse en los líderes juveniles de esa universidad, con un lenguaje para nada contrarrevolucionario, ni nada que se parezca. E incluso deberían convertirse en los líderes, era su misión, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Federación de Estudiantes Universitarios, las dos principales organizaciones juveniles en las universidades cubanas. Asumir el liderazgo de esas organizaciones. Pero junto con eso, Génesis contemplaba la preparación de profesores también en esa misma estrategia. Había que reconocer, identificar y proponer a los profesores que tuvieran un grupo de características. Primero, que fueran jóvenes. ¿Y entonces con qué propósito querían utilizar a los estudiantes? Ya te lo explico. O sea, primero, los profesores tienen que ser jóvenes. Y entonces, pero con determinadas características, como te decía. Tenía que ser gente que se sintiera descontento con la universidad. Gente que sintiera que la universidad, que la institución no reconoce sus méritos adecuadamente. Personas que tuvieran cierto nivel de frustración con su realización personal. Que fueran gente muy vanidosa. Que fuera gente autosuficiente. Y un tercer requisito que a mí siempre me hacía mucha gracia, porque ellos insistían mucho en que esa persona además tenía que ser un mediocre. Y decía, pero bueno, ¿para qué usted le hace falta un mediocre?
Y él me decía, mediocre, vanidoso y autosuficiente, cuando tú le des la posibilidad de que vaya a hacer una maestría a una gran universidad europea, o tú le des la posibilidad de hacer un curso de posgrado en una gran universidad, o hacer su doctorado en una super universidad, y ese hombre regresa a Cuba después con un título de doctor, o después de haber estado en talleres, en eventos internacionales de primer nivel, con un currículum académico impresionante. Cuando ese hombre llega a Cuba, ¿quién va a cuestionar lo que ese hombre dice? Ese hombre va a regresar convertido en una figura de su especialidad. Es una figura importante de su especialidad, pero además una cosa importante. Por eso hace falta que sea mediocre. Le va a estar eternamente agradecido a aquellas personas que descubrieron su talento. Hasta ese momento nadie se lo había sido capaz de ver lo geniales que eran. Sin embargo, nosotros sí nos dimos cuenta de lo que él valía, y por lo tanto ese hombre va a ser incondicional nuestro, va a ser un aliado nuestro de manera incondicional. El sentido de Génesis no era que Génesis tumbara la revolución ni que acabara con la revolución, nada más que con salir a la luz pública, eso era imposible. O sea, una organización salida de las universidades no podía tener el efecto tan fuerte como lograr eso. Ahora, ¿qué es lo que calculaban ellos que ocurriera entonces? En un escenario en el cual se estaba desarrollando una profunda guerra en el terreno de la ideología. Ellos calculaban que tendrían en Cuba entonces, en ese momento, un grupo importante, una masa crítica, como decían ellos, de jóvenes cubanos que no creían en la revolución. No que sean contrarrevolucionarios, sino que no les interesa la revolución para nada. En esa situación, una organización que diga que tiene un proyecto diferente al que está continuando la línea de la revolución, ellos calculaban que fraccionaría la sociedad cubana, que podía desmovilizar a mucha gente, que podría confundir a mucha gente y que podía fraccionar la unidad dentro de la revolución. Entonces, en un escenario de ese tipo, con la unidad fraccionada, con gente que no le interesa nada, entonces sí le sería efectivo la estrategia del golpe suave en Cuba. Ahora, en el 2006, ¿qué pasa? Que cuando ocurre, ellos no calculaban que ese año iba a ocurrir un fenómeno como la enfermedad de Fidel. Estaban pensando un poquito más allá. Fidel se enferma y ven el momento oportuno de aplicar la estrategia. Y echan a andar un plan muy similar al que han aplicado en otros países. Porque, ¿qué pensaban hacer? A través de una provocación, utilizaron un contrarrevolucionario que supuestamente se iba a inmolar por la democracia. Supuestamente iba a organizar un levantamiento en un barrio de La Habana. Era una falsedad en todos los sentidos, porque ese hombre no contaba con apoyo popular para hacer ninguna cosa de esa. Cuando el oficial de la CIA, que está en ese momento en la sección de intereses trabajando, que se pone en contacto conmigo, me explica lo que piensan hacer, incluso yo le digo, es un disparate, ese hombre no tiene apoyo ninguno. Y además es riesgoso para él, porque además en el 2006 escogieron como fecha para realizar esa acción el día del cumpleaños de Fidel, que es un día muy sensible. Además escogieron un barrio obrero, un barrio donde hay un apoyo además a la revolución, y iban a lanzar al hombre al lugar más peligroso a ejecutar una acción de ese tipo. Y yo le digo, mira, ese hombre le puede suceder algo. Y yo no creo que pueda levantar a nadie, además lo que puede pasar ahí es que le suceda algo a él. Y este señor, que se llama Drew Lackney, el funcionario norteamericano, me dice, mira, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es que a ese hombre le pase algo, o sea, que ese hombre lo maten. Y realmente era eso lo que habían pensado, porque se suponía que él lanzara proclamas, levantara a la gente, y ellos contaban que hubiera una reacción por parte de las autoridades o por parte del pueblo contra ese individuo. Y estaban convocados todos los medios de prensa. Y los medios de prensa tenían una orientación, había matrices de opinión creadas ya de antemano. Que la idea era lanzar al mundo la idea de que en Cuba se estaba reprimiendo la población civil, de que hay opositores en la calle protestando, y convertir ese escenario pequeño del centro de Habana en el escenario donde se pudiera crear todo ese ambiente que han creado en otras partes del mundo. Los que hemos visto lo que pasó en Libia después, y todo lo que se construyó de imagen, lo que ha pasado en Venezuela, sabemos que eso hoy en día es perfectamente factible. No hace falta ni siquiera que las cosas ocurran. Como dice un eslogan que anda mucho por ahí ahora, por los medios. O sea, antes los medios apoyaban la guerra, ahora los medios hacen la guerra. Y realmente con el dominio y el control que tienen de los medios masivos de comunicación, sin duda, crear matrices de opinión y crear la idea de que en Cuba hay un caos, de que Raúl no era capaz de gobernar, de que se estaba asesinando a la población civil, es bastante fácil de hacer utilizando el dominio que tienen de la internet y de los medios de comunicación. Ahora, una vez que eso ocurriera,
que era la parte del plan más interesante, una vez que se creara esa opinión y que sucedieran todas estas cosas que ellos querían, porque fíjate hasta qué punto ellos sabían que eso iba a pasar así, que se supone que esto es un plan secreto, se supone que esto es una acción que ese hombre va a ejecutar de manera secreta. Y la noche antes de que ejecutara esa acción, ya estaban los canales de televisión norteamericana diciendo, hasta con nombre y apellido, quién era la persona que lo iba a hacer. Estaban diciendo que esa persona de nombre tal, en Centro Habana, el día 13 de agosto, va a inmolarse por la democracia. Y la palabra inmolarse la repetían constantemente. Porque ellos realmente querían que ese hombre le pasara algo. Ellos necesitaban que en Centro Habana ocurriera un acontecimiento que les sirviera como pretexto para fabricar la imagen de que en Cuba se estaba reprimiendo a la gente en la calle y se estaba asesinando a la gente en la calle. Era muy necesario para ellos que eso sucediera así, para poder ejecutar la segunda parte del plan, que es la que me correspondía a mí. Porque entonces mi condición de profesor universitario, de escritor, de una persona que no tiene ningún vínculo con la contrarrevolución, yo debía entonces, excluyendo por completo la contrarrevolución tradicional, que no pintaba nada en esta historia, que no aparecía por ninguna parte, yo debía solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que interviniera en Cuba para impedir el derramamiento de sangre, para proteger la vida de los civiles, para defender a Cuba del caos. Lo mismo que han dicho en todos los discursos que han salido a la luz mucho después. El plan en Cuba le sale mal. Primero porque la revolución no se iba a caer porque Fidel se había enfermado. La revolución cubana es mucho más que eso. Y la revolución continúa precisamente por todo lo que Fidel como pedagogo y como líder formó en la gente durante todos esos años. Este hombre además que tiene la misión de cumplir la famosa acción no es bobo, porque este contrarrevolucionario también está viendo que la televisión norteamericana está diciendo que él va a organizar un levantamiento, o sea, lo están tirando al matadero. Y él sabe bien lo que va a pasar, porque le están avisando a todo el mundo lo que él va a hacer. Y el hombre jamás cumple la misión. Ese es el primer factor que le falla. Ese contrarrevolucionario, que es además un mercenario, porque una persona que no está actuando por convicción, está actuando porque le están pagando, porque le han ofrecido además una fuerte suma de dinero, porque le han prometido que le van a dar una visa para salir del país, que va a vivir, le están diciendo que va a vivir en los Estados Unidos, y ese hombre, por supuesto, no va a ejecutar la acción, nunca llega al lugar de la acción, ni se acerca a él. Y la segunda parte te decía, no ocurre nada en el país, no hay ningún enfrentamiento entre facciones, no hay descontento, la revolución continúa, el país continúa funcionando, y por lo tanto le falla también ese día. Y la tercera cosa que le iba a fallar era yo, porque para nadie es un secreto que jamás en la vida yo iba a pedir frente a los medios de prensa internacional, que es lo que querían que yo hiciera, yo no le iba a pedir al gobierno de Estados Unidos que interviniera en Cuba. Eso no iba a ocurrir jamás en la vida, por lo tanto, el plan estaba condenado a fracaso desde el mismo inicio. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en RT conversando con Raúl Capote. Y si hablamos particularmente de Venezuela, sobre estos disturbios que han tenido lugar recientemente en ese país latinoamericano, aquellos acontecimientos tienen sello de la actividad de la inteligencia norteamericana. ¿Se asemeja un poco a lo que pasó en Cuba? Es que son exactamente iguales, mira. Como te decía, ellos están preparando estudiantes venezolanos en la estrategia esa del golpe suave desde el mismo año 1999. Lo incrementaron en el 2003. Enviaban estudiantes a formarse a Yugoslavia con financiamiento del USAID, con financiamiento del Instituto Republicano Internacional, con financiamiento del Instituto Albert Einstein. Fueron a entrenarse en el manual de James Char, en la estrategia del golpe suave. Muchos de estos asesores, muchos de estos especialistas fueron a Venezuela. Muchos se encontraban en Caracas con el primer intento que hacen contra Chávez, con el movimiento Manos Blancas, y han cedido paso a paso la estrategia del golpe suave. Lo han cedido casi sin primero, denunciarla al gobierno legítimo como ilegítimo. Fue lo primero que hicieron con el gobierno de Maduro. Ahí está la protesta de Capriles, ahí están los desconocimientos a la existencia de un gobierno legítimo en Venezuela, toda la campaña de prensa que se hace alrededor de eso, a través de todos los medios masivos. Después está la guerra económica, que es otro de los pasos del golpe suave.
O sea, el estrangulamiento económico del país, la guerra económica, la misma que han hecho contra Cuba durante 50 años. La guerra económica para crear descontento en la población, para crear desabastecimiento, para que la gente se subleve contra el gobierno porque cree que el gobierno no es capaz de hacer que funcione bien la economía. Y apuestan por la juventud utilizando a los estudiantes que los han venido preparando durante muchísimo tiempo para movilizaciones contra el gobierno. Estudiantes entrenados por ellos. Porque una de las características de las guarimbas y de los guarimberos venezolanos es que muchos de ellos realmente no son estudiantes de verdad. Muchos de estos jóvenes que han aparecido en los videos, que han aparecido en las noticias, después se ha sabido y se ha denunciado por parte de la prensa y por parte del gobierno venezolano de que son jóvenes, pero son jóvenes entrenados por ellos, que no existen ya las universidades, que hace mucho dejaron de ser estudiantes universitarios y están pagando mucho dinero para ejecutar esas acciones, como lo hacen en todo el mundo. Lo que pasa es que lo hacen funcionar utilizando quizás algún nivel de inconformidad que algún estudiante tenga, o alguna universidad tenga, o algunos sectores de la población tengan, explotando los niveles de inconformidad que la gente puede tener con determinada medida del gobierno, con el funcionamiento del gobierno, y los lanzan a la calle compulsados por sus activistas a ejecutar acciones que no son pacíficas para nada. Porque aunque la estrategia dice no violencia, de no violencia tiene muy poco. Es no violenta porque no tienen aviones ni submarinos, pero sí asesinan gente. ¿Cuántos muertos no ha costado en Venezuela esa gracia? Utilizan francotiradores para asesinar a la misma gente que está protestando y después se los ve como que es el gobierno que está reprimiendo a la gente. Y eso se denunció cuando aquel famoso golpe estaba contra Chávez, se pudo demostrar. Y lo han hecho en todas partes, lo han hecho en Libia, lo han hecho en Siria, lo han hecho en Ucrania. Y si abarcamos el asunto de Ucrania, lo que pasó en este país en febrero del 2014, ¿se puede marcar algunos paralelos con las actividades que se notaron en América Latina, si hablamos de las actividades de la CIA? Se asemeja bastante. La gente de Maidán? Se asemeja bastante, porque pasa que en Ucrania se están apoyando realmente en un nivel de descontento real que la gente tiene con el gobierno. Aprovechan esa situación para introducir su estrategia y para utilizar su estrategia. Pero realmente, ¿quiénes son los que hacen la violencia en Ucrania? O sea, ¿quiénes fueron los que en Kiev llevaron adelante la violencia? Eran hombres del pueblo, era el pueblo de Kiev, era la gente, eran los estudiantes. ¿Cómo un estudiante sabe hacer bombas como las que se vieron ahí? O cómo puede preparar mezclas explosivas, cómo puede preparar elementos como que se vieron en ese lugar para quemar policías. ¿De dónde saca un estudiante conocimiento para crear barricadas perfectamente creadas para que no pasaran los blindados? ¿Quién les enseñó a utilizar ese tipo de herramientas? ¿Quién les enseñó a crear ese tipo de cosas? ¿Quién les enseñó a fabricar bombas? ¿Quién hizo la estrategia? ¿Quién fabricó la estrategia para actuar en ese lugar? ¿Quién realmente disparó contra la gente? Hay serias dudas con eso. Y sabiendo la experiencia que hay en otros lugares, perfectamente se ha denunciado además que el uso de francotiradores que dispararon contra los dos bandos. Porque no se utilizan mercenarios, utilizan gente que ellos pagan, que le disparan lo mismo a las fuerzas de seguridad que a los que están manifestándose. El caso es hacer ver que se está asesinando gente, que hay caos, porque la base de la estrategia es dar la sensación de que hay ingobernabilidad. Entonces, si hay ingobernabilidad, el gobierno tiene que renunciar. Ese es el punto central de toda la estrategia. Y lo vimos hacer en Ucrania con mucha fuerza, en Kiev se hizo con mucha fuerza. Realmente, ¿cuánta gente había en la plaza? O sea, ¿cómo tú puedes lograr hacerle ver al mundo entero, usando la prensa, usando una gran campaña de desinformación, que te parecía ver que todo el pueblo ucraniano estaba protestando contra el gobierno y estaba loco por derribar al gobierno? Cuando realmente lo que estaba ocurriendo era una protesta de un grupo de gente en una plaza en Kiev. Sin embargo, lo que le estaban vendiendo al mundo era el caos absoluto en toda Ucrania. Y eso era un plan perfectamente bien concebido, perfectamente bien planificado, con sus estrategias y con su gente preparada y pagada. Porque estamos hablando aquí de mucho dinero. Estamos hablando del dinero que se utiliza para todo este tipo de campañas. Dinero que sale del impuesto que paga el pueblo norteamericano. La USAID, por ejemplo, que es bien responsable de todas estas cosas durante hace muchos años, que se supone que es una agencia para el desarrollo, ha estado desviando millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos para acciones de subversión contra Cuba, contra Venezuela, contra Ucrania, contra cada país del mundo que se opone a los intereses del gobierno estadounidense.
Últimamente se han registrado muchos escándalos vinculados con los programas de espionaje y subversión de Estados Unidos dirigidos contra Cuba. Uno de estos programas fue el así llamado Twitter cubano o Zunzuneo. ¿Cómo cree? ¿Realmente representaba algún peligro para Cuba? La idea era, utilizando una red completamente ilegal, enviar mensajes en contra de la revolución, enviar mensajes subversivos, introducir mensajes engañosos, desmovilizadores, a través de una supuesta red social que permita a la gente comunicarse. Porque fíjate que Zunzuneo lo hacen de manera ilegal, lo hacen escondidas, comprometen a otros países en la creación de Zunzuneo, se roban la base de datos de los teléfonos celulares en Cuba sin pedirle permiso a nadie, se comunican con la gente sin pedirle autorización al cliente de ningún tipo, violando cuanta ley internacional existe. Ese fue un hecho bien sucio en todos los sentidos y bien ilegal en todos los sentidos, porque eso no se puede hacer en ningún lugar. Y ellos sencillamente se apropiaron de la base de datos de teléfonos celulares en Cuba y empezaron a trabajar en ese sentido. Y el sentido principal era ese. O sea, ellos están buscando tener una capacidad de movilización para la estrategia del golpe suave, para poder ejecutar en Cuba la misma estrategia en otro lugar. Peligroso para nosotros no lo es, en el sentido de que nosotros tenemos una población bien conocedora de todas estas cosas. Lo que pasa es que lo que se descubre muy bien es la doble moral del gobierno norteamericano. Y también el Ministerio del Interior de Cuba ha anunciado recientemente la captura y la detención de 4 cubanos, pero residentes de Miami, a quienes se les acusa de planear los actos terroristas en el territorio cubano. Entonces, yo quería preguntarles, ¿todavía sigue vigente ese odio, esa rabia originada desde Miami, específicamente en general en Estados Unidos, hacia Cuba? Lo primero que demuestra esa detención de esas 4 personas aquí es lo peligrosa que es la política de Estados Unidos hacia Cuba, permitiendo que esas acciones ocurran desde el territorio norteamericano. Y que grupos terroristas desde Estados Unidos, que son responsables de la muerte de más de 4.000 personas en Cuba en todos estos años, sigan actuando de manera impune y que puedan salir de las costas norteamericanas, desembarcar, llegar a Cuba y a realizar planes de una gravedad extraordinaria. Esa gente se proponía aquí hacer atentados en unidades militares, actuar contra jóvenes reclutas nuestros. Y bueno, ¿cómo es posible que eso siga ocurriendo? O sea, yo creo que esto demuestra además la tremenda injusticia de este tipo de acción, la tremenda injusticia que se cometió contra los 5 y contra los 3 que quedan allá. Y demuestra además que parece que no hay voluntad ninguna tampoco del gobierno norteamericano de acabar de solucionar y ponerle fin a ese tipo de cuestiones. Yo creo que es momento de ponerle fin a eso de una vez. Creo que el mundo entero y creo que la razón llama a que eso cese de una vez y por todas. Muchísimas gracias por esa entrevista. No, gracias a ustedes, compadre. Ha sido la conversación con el ex agente cubano infiltrado en las filas de la CIA, Raúl Capote. Más entrevistas con personas destacadas les esperan en nuestras futuras ediciones. Hasta la próxima.